Pam, pam. Hola, hola. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. 7 de la tarde, ya estamos en horario. Un poquito de agua, que ando re mal de la garganta. Ya arrancamos, ¿eh? No puede ser. Justo ahora. Ahí está. Limpiando la garganta. Muy buenas tardes, bienvenidos, acomódense, vayan pasando. Entren. Sin volumen, compartir. Ya estamos, ya empezamos. 7 de la tarde, bien puntuales como siempre. Buen horario, aunque tengo un sueño. La verdad que me gusta más este horario. Las 7 de la tarde me parece mejor, pero no te lo voy a negar. Tengo un sueño encima. Ahí está, compartido. Perfecto. Estamos avisando que ya estamos al aire. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a este curso de escatología que hemos dado en llamar Tiempos Peligrosos. Mi nombre es Betz. Esta es la clase número 24, creo. Estuve contando por ahí las clases y creo que esta es la 24, creo. Desde que empezamos con todo esto de la pandemia, de estar encerrado en casa, empezamos con estos cursos para compartir palabra de Dios. Ahí está, muy bien. Ya puedes empezar a compartir el video si querés. Hoy vamos a estar charlando de sectas. Vamos a charlar por qué vienen las sectas. Y vamos a charlar un poquito sobre los atributos de Dios. Vamos a conocer a Dios un poquito más en el día de hoy. Tiempos peligrosos es clases en sí. Es clase, no es un culto, no es una reunión de oración. No vamos a hacer nada de eso. Eso lo tienen que hacer otras personas, ¿no? Nosotros estamos encargados solamente de hacer y de aprender la palabra de Dios. Escatología, aunque hay cosas que por ahí no son muy escatológicas, pero yo creo que todo lo que está en la Biblia es escatología, porque todo apunta a lo mismo, a Cristo, y a la venida de Cristo, y al reino milenial de Cristo, y a vivir la eternidad con Cristo. Así que todo tiene que ver con Cristo. Así que todo es escatología. Bienvenidos por ahí a Viviana, ¿quién más veo? A Carmen, a Mirta. Saludos para el cumpleaños, Carmen, ¿no? Creo que es el cumpleaños hoy, lo vi por ahí por Facebook, no sé. Así que saludos para todos los que están ahí. A Carlos, buenas tardes, Carlos, bienvenido. Acomódense en que ya en un minuto nomás arrancamos con todo. Ay, cómo me quedó la garganta por eso. Quiero agradecer especialmente a alguien que me ayudó, a David. David me dio la idea ahí para poder subir las clases a YouTube. Yo tengo un canal ahí de YouTube, yo tengo dos realmente, pero lo tenía totalmente desocupado a uno, así que eso lo voy a usar para subir las enseñanzas. Me dijo cómo bajarlas, así que gracias David. Me pidió también autorización para poderla pasar en el canal de él, para poder enseñar a su iglesia, a la gente que él conoce, y por supuesto tener la autorización para poderlas pasar sin ningún problema, para que la gente pueda aprender un poco más de escatología y de los últimos tiempos. Enseñanza. Yo creo que a nosotros, particularmente esto de estar encerrado, si bien es un dolor de cabeza hoy en día a esta altura, no nos vino tan mal. Hemos aprendido muchísimo. Hemos avanzado años y años de cosas que la gente, que ustedes por ahí no han aprendido nunca en sus congregaciones. Han pasado años y jamás han estudiado tanto como en este tiempo la palabra de Dios. Y hemos aprendido mucho juntos. Yo también he aprendido bastante sobre estos últimos tiempos y me gusta aprender y creo que es un tema inagotable. Siempre vamos a volver a lo mismo, siempre por ahí va a parecer reiterativo muchas cosas, pero vas a ver como que cada bracito se va a ir derivando y aprendiendo cosas nuevas. Aunque el centro es siempre lo mismo, Cristo viene. Falta poco para que suene la trompeta, eso es siempre lo mismo. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, estamos en el tiempo en rojo, los 10 años en rojo. Sabemos que a partir de 1948, eso siempre va a estar. 1948, Israel volvió a ser nación, arrancó el reloj profético de Dios, 70 años son los años de una generación, 80 años son los más fuertes, todo eso va a estar siempre ahí. ¿Cómo se llama mi canal de YouTube? Pasa que recién subí un video, lo estoy probando todavía,
Mi canal de YouTube se llama Bets Kairos. En vez de Kairos Bets, como es mi Facebook, el canal de YouTube es al revés. Bets Kairos. Buscarlo así, el canal de YouTube. Pero todavía lo estoy armando. Subí una sola prédica y ahora voy a ver si puedo bajar todas las demás y poderlas subir. Así están todas juntitas ahí, las pueden ver una tras la otra. Bueno, arrancamos. ¿Qué te parece en el día de hoy? Saludos entonces para mis pastores, especialmente para Fabián, para Marina, que siempre están ahí con nosotros, y para cada una de las iglesias que también nos hacen compañía, especialmente a mi iglesia, ¿no? A Monte Santo. Saludos para toda la iglesia de Monte Santo, acá en Lanús, en Monte Chingolo, Alvear 4280. No sé cómo se hace con los alquileres. No sé cómo se están moviendo ustedes. Espero que sus iglesias tengan terrenos propios y no tengan que estar alquilando. Porque nosotros tenemos que alquilar. Y es un tema, estamos pagando un alquiler, o tratando de pagar un alquiler, porque tampoco hay trabajo como para poder juntar la plata para pagar los alquileres. Y están ahí parados los templos. Estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar con todas estas cosas. Pero bueno, estamos esperando al Señor. Y sabemos que el Señor va a venir de un momento a otro. Así que también vamos a charlar un poquito sobre el final de los tiempos. No falta nada, ya estamos ahí. ¿Dónde te vas a ir? ¿Vas a ir al cielo? ¿Vas a ir al infierno? ¿Dónde pensás que vas a ir? ¿Cuáles son los motivos por los cuales vos podés decir yo voy a ir al cielo? ¿Cuál es el motivo? A ver, soy buena persona. No maté a nadie. Robo como todos. Insulto como todos. Adultero como todos. Soy un promedio. Más o menos. Por eso me merezco ir al cielo. No. Estás muy equivocado. En el cielo todo ese tipo de personas no entra. La Biblia es clara cuando dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los miedosos, cualquier más. Hace una larga lista de las personas que no van a entrar al cielo. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo, acá por ahí, abusamos de algo que se llama misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros, entonces pensamos que podemos pecar tranquilamente sin que pase nada, sin que haya ningún tipo de castigo ni nada. Eso es una misericordia de Dios en el cual nosotros acá estamos abusando. Y pensamos que en el cielo va a ser igual. Y no es igual allá. Allá las reglas son claras. Allá 2 más 2 es 4. Acá por ahí la podemos pilotear un poco y abusamos de una misericordia de Dios, del amor tan grande de Dios que tiene por nosotros, esperando a que nos arrepintamos. La intención de Dios siempre es la misma, que nosotros podamos llegar al arrepentimiento, ¿sí? Entonces a veces abusamos un poco de eso y nos colgamos de la gracia, de la misericordia demasiado, estiramos demasiado del hilo y algún día se puede llegar a romper. Y en el cielo no va a ser así. En el cielo con Dios no le vamos a poder mentir en la cara y decirle no, somos buenas personas, somos promedio. No. Ya en el cielo vamos a tener que ver a Dios cara a cara y compararnos con su santidad. Y ahí estamos en serios problemas. Ahí donde entra en juego la sangre de Cristo. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, vamos a poder pasar directamente a la gloria del Padre. Ahora, si hemos rechazado al Señor Jesús como Señor y Salvador, por nuestros propios placeres, nuestra propia seguridad, nuestro propio entendimiento y razonamiento, estamos en serios problemas, porque ahí sí no vamos a poder entrar, ¿sí? Todo esto lo hago así como entrada, porque sé que hay mucha gente que por ahí me está escuchando por primera vez. Quiero mandar saludos. Saludos para Dani, ahí también que manda saludos. Y para uno y cada uno de los que están con nosotros. Arrancamos, ¿qué te parece? Dale, si tengamos una hora, no le damos tanto como le estamos dando últimamente, que nos vamos muy pero muy lejos. Así que venimos hablando sobre las sectas. Hablamos primero que nada sobre nosotros, ¿no? Sobre la iglesia evangélica y el desvío que hubo con este ministerio profético apostólico, satánico, que empezó hace un par de años atrás, liderado por Ronnie Chávez, ¿quién más? Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, y toda esa sarda de herejes que andan por ahí dando vuelta enseñando cualquier tipo de herejía, ¿no? Pero nosotros, particularmente, tenemos que volver a la palabra de Dios. A veces preguntamos, ¿y qué pasa? ¿Por qué está pasando todo esto? Y realmente hace rato que lo venimos diciendo. La iglesia se está desviando mucho. Y cuando la iglesia se desvía tanto, es lógico que pasen estas cosas. Es lógico. Entonces viene la gran apostasía. Y cuando viene la gran apostasía, unos ricos mates se va por mi esposa. Unos aplausos ahí para mi esposa, que riquísimos los mates. Cuando viene la apostasía,
el Señor me mostraba, yo le decía, los estudios esto hablan de todas, de secta, hablan de varias religiones. El Señor me decía, no, la apostasía, la gran apostasía, es en la iglesia de Dios, es en nosotros mismos. Los católicos no pueden poner apostasía, no son apóstatas. Los mormones no son apóstatas. Los testigos de Jehová, los adventistas, quizás los adventistas sí, no son apóstatas. Ellos directamente son una secta satánica, que solamente buscan servirse a sí mismos y servir los deleites de la carne, a su Dios dinero, la plata, a su Dios lujuria, a su Dios poder, a su Dios autoridad. Nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser humildes de corazón, buscar servir a nuestro hermano, amar a nuestro hermano como a nosotros mismos, hacer todo por ellos, ayudarlos, bendecirlos, darnos a nosotros mismos, no ser egoísta, no ser avaro. Entonces ahí es donde el Señor me decía, no, ustedes son los apóstatas. Mi iglesia es la iglesia que va a ser la gran apostasía, no los de afuera. Los de afuera no están en la apostasía. Porque para ser apóstata, primero tienes que conocer la verdad y después desviarte. Y estas iglesias no saben la verdad. Directamente son ciegos. Un mosquito. Directamente son ciegos, ¿entendés? Así que los apóstatas somos nosotros. La iglesia evangélica, la iglesia que dice conocer al Señor y ni siquiera lo conoce. Así que de eso vamos a hablar en el día de hoy. ¿Conocemos al Señor? ¿Hasta dónde conocemos a Dios? Pues si no viene la apostasía, empezamos a hablar herejías y nos desviamos. Y Jesús dijo, y fue muy claro cuando habló sobre el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. La apostasía. Muchos decimos que no, insultar al Espíritu Santo. No es insultar. Es desviarnos de las enseñanzas que el Espíritu Santo dejó en nuestras Biblias. ¿Sí? Ah, mirá vos. Ahora saludo por ahí también, un lindo mensaje. Es desviarnos de las enseñanzas que Dios dejó establecidas en la palabra de Dios. Vos y yo cuando nos presentaron a Cristo, aceptamos al Señor con todo nuestro corazón. Y nos dimos cuenta de dos cosas. Primero que nada, que éramos pecadores. Que hemos vivido una vida de libertinaje. Quizá no fue nuestra culpa. Quizás nadie nos enseñó cómo tenía que hacer esto. Capaz vos y yo vivimos una vida como pudimos a los tumbos, tratando de hacer las cosas lo mejor que pudimos. No venimos con un manual de instrucciones. Nadie nos dijo nada cómo tenía que hacer. Nuestros padres, con todas sus limitaciones comunes, trataron de hacer lo mejor posible también, en sus vidas y en las nuestras. Pero tampoco conocían la palabra de Dios, la mayoría. Ahora, lo que sí hemos conocido la palabra de Dios, una vez que aceptamos a Cristo, nos dimos cuenta que hicimos todo mal. Que nuestra vida fue un desastre. Que nos basábamos en nosotros mismos, nuestro propio Dios éramos nosotros mismos, nuestro vientre, como dice la palabra de Dios, o sea, nuestro ego, nuestro buscar placeres para nosotros, egoísmo puro, nosotros en el centro, sentados en el trono de nuestras vidas. Cuando llegamos a Cristo, nos arrepentimos de eso y dijimos, Dios, no sabemos cómo vivir. Te dejamos a vos que tomes el control sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos bajamos del trono de nuestras vidas y lo sentamos a Cristo. Y Cristo está entronado en el centro de nuestra vida. Entonces nosotros ahora nos empezamos a someter a Él y hacemos todo lo que Él pide. De eso nos dimos cuenta cuando aceptamos a Jesús. Nos arrepentimos y aceptamos que Él sea el que maneje nuestras vidas. Y nosotros ahora lo segundo que hacemos es hacerle caso. Simplemente eso. Hacer lo que Dios nos pide. Mientras que sigamos en ese camino, no hay ningún problema. El tema es cuando caemos en doctrinas desviadas. Y eso tiene mucho que ver los pastores, los líderes, los apóstoles, los profetas autoproclamados, que son los que nos van llevando para diferentes lados y nos van desviando. Y al irnos desviando y nosotros confiando en ellos, pensamos que no tenemos responsabilidad. Estamos equivocados. Tenemos toda la responsabilidad, porque tenemos la palabra de Dios y no la hemos leído. No hemos leído la palabra de Dios. No la conocemos. No hemos estudiado la palabra de Dios. Entonces de repente aparece alguien haciéndose llamar apóstol, hoy en día, y nosotros decimos, el apóstol, sí, el apóstol, el siervo de Dios, el apóstol. Agachamos la cabecita y que el apóstol haga con nosotros lo que se le da la gana.
cuando realmente son unos ladrones que han robado un título que no le corresponde. Porque el apostolado ya no existe más. Si hubiéramos entendido eso, hoy en día no habría esta desviación, esta apostasía tan grande que ha pasado. Y por eso estamos en este sistema donde Dios, con su misericordia, tuvo que parar todo, cerrar todas las iglesias y mandarnos a todos a casa. Y en casa empieza a haber predicadores que ustedes empiezan a escuchar por YouTube, que les dice que todas esas cosas no la tienen que escuchar. Empieza a haber predicadores que le empiezan a enseñar la palabra de Dios, maestro que le empieza a enseñar la palabra de Dios, y te empieza a corregir algunos caminos que están totalmente desviados. Entonces ahí hay gente que tiene dos opciones: ¿te enojas o aceptás? Si aceptás lo que te estamos diciendo, seguramente ya dejaste de ver esos canales de YouTube, anulaste ya enlace, lo dejaste de ver porque realmente es una masacre de dinero ese enlace. Dejaste de ver a todos estos apóstoles de la prosperidad sobre todo, y empezaste a buscar la sana doctrina. Esa es una de las opciones. La otra opción es que te hayas enojado. Te enojaste, me anulaste, te saliste y vas a seguir exactamente en la misma. Seguís en la apostasía. Porque la palabra de Dios nos habla de una gran apostasía al final de los tiempos. Y esa gran apostasía la estamos viendo y la estamos viviendo. Ahora paró todo. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan las iglesias? ¿Pensás que las apostasías se van a calmar? Dios te está dando la última oportunidad para que puedas subir de todos esos lados. Quizás no lo hace por todos, lo haga por vos y por algún otro más. Huí de esa apostasía y empezar a leer la palabra de Dios y escuchar sana doctrina y dejar el show de lado. Porque para yo me voy a ver un recital, no sé, de los Rolling Stones. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Así que estamos viendo el tema de sectas y yo quería seguir un poquito con eso. Quería enseñarles un poquito sobre los mormones, sobre los testigos de Jehová, sobre los adventistas que creen, que no creen. Pero no sé hasta dónde es bueno todo eso. Pero no sé, la verdad que quiero enseñarles sobre eso. Acá tengo un libro, unos afiches, un análisis a las doctrinas falsas, sectas, religiones y doctrinas. Y tenemos que hablar de los mormones. Pero yo no quiero... Hablé tanto de los mormones en mi vida, sobre sectas paralelas y todas esas cosas que me gusta mucho, religiones paralelas, que no sé si es bueno volver a todo eso. Pero te voy a hacer un resumen rápido, ¿sí? Sabemos que los mormones, principalmente la que quiero hablar ahora, son los santos de los últimos días. Así se hacen llamar ellos, los santos de los últimos días. Dicen que son cristianos, ya te lo conté una vez. Vengo acá a casa, abajo, yo vivo arriba, abajo está mi vieja ahí con la música cristiana, todo lo que da, en la puerta hablando con dos tipos. Camiseta blanca, corbata. Y un cartelito acá, mormones. Y voy y le digo, mi vieja me dice, mirá, son cristianos, son cristianos. No, no son cristianos. ¿Cómo vas a juzgarlo? No, no son cristianos. Ellos se hacen pasar por cristianos para poder entrar en la conversación. Entonces agarran a ancianas, abuelitas, personas mayores y también a uno que no sabe nada de Biblia y te confunden y te enroscan como ellos quieren. Esos son los mormones, los testigos de Jehová y también los adventistas. Los mormones empezaron en el año 1823 con un profeta llamado Joseph Smith, Josecito, Pepe Smith. Él tuvo una visión en su casa que se le apareció el ángel Moroni y le dio una visión que tiene que ir a un lugar en las montañas en Estados Unidos. Por acá está el lugar, bueno, quiero leer todo esto, en Nueva York. Y Moroni le dijo dónde encontrar las plaquetas de oro, que eran la nueva revelación de la palabra de Dios. Entonces va José Smith y levanta y encuentra la Biblia nueva, el libro de Mormón, enterrado en plaquetas de oro, que solamente él las podía ver. Para poder leer esas plaquetas de oro, tenía que meter la cabeza dentro de un sombrero mágico y esas plaquetas de oro se transformaban en letras y él podía leerlo. Entonces cuando él la leía, tenía tres testigos que nunca vieron las
plaquetas de oro, sino solamente a José Smith meter la cabeza dentro de la galera. Tradujeron y escribieron lo que José Smith les decía, que supuestamente era lo que leía ahí. Así empezó el mormonismo. ¿Qué creen los mormones? Vamos directamente al blanco. Creen que la Biblia no es la única fuente de autoridad. La única fuente de autoridad es la Biblia si va bien acompañada con el libro de Mormón. Una vez tuve un compañero mormón en el trabajo. Yo trabajaba en laboratorio fotográfico y un tal Alfredo, no me acuerdo el apellido, era mormón. Yo ya estaba convertido al cristianismo, nos agarrábamos bastante fuerte. Yo era nuevito, recién en los caminos de Dios. Y él me decía que él habla del libro del Mormón en Ezequiel, cuando habla de los 2 olivos. Dice, un olivo es la Biblia y el otro olivo es el libro del Mormón. No. Un olivo es Israel, el otro es la iglesia. Pero bueno, en aquel tiempo el muchacho no quería entender razones, porque lo que tienen las sectas es que nunca van a querer entender razones, no van a querer leer la Biblia completa, sino dos párrafos que le enseñaron y nada más, y su libro sagrado. Todas las sectas tienen una y su libro sagrado. O sea, la Biblia y su libro sagrado. El libro sagrado tiene exactamente el mismo poder que la Biblia. Ese es un gran problema. Así que ellos dicen que la fuente de autoridad máxima es el libro de Mormón. Después tienen más literatura, que son tan sagrada como el libro de Mormón. La voluntad de este libro, la verdad de este libro se llama. Después tiene otro más, se llama Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio, los profetas vivientes. Esos son los libros sagrados que tiene el mormonismo. Y se hacen pasar por cristianos. Realmente te pueden llegar a confundir. Pero ellos no creen nada que nosotros, nada que ver. Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico con miembros y pasiones. Eso te van a enseñar ellos. Que Dios, Jehová, nuestro Dios, Dios Padre, es una persona física. Tiene su cuerpo físico, tiene miembros genitales masculinos, que son lo que usan para engendrar hijos, y más hijos tenga, son lo que va a gobernar más planetas. Esa es la doctrina, aunque no lo creas, no te estoy cargando. Yo cuando estudié esto también pensé que era una cargada, pero no te estoy cargando, es así. Ellos dicen, por eso ellos no son bígamos, pero ellos tienen muchas mujeres. Porque dice que más hijos tengas, cuando mueras y llegas a ser un dios, vas a poder con esos hijos gobernar más planetas. Esa es la doctrina que tiene ellos. Vos sos llamado a ser un dios. Sos llamado a ser un dios. ¿Quiénes van a ser tus ángeles? Los hijos que tengas. Acá en la tierra con las mujeres. Por eso mismo las mujeres mormonas son una máquina de tener hijos. Tienen una o dos mujeres, no tienen una sola. Así que sos llamado a ser un dios que en un día, cuando llegues a la iluminación, o sea, cuando te mueras, vas a poder gobernar un planeta, te vas a convertir en Dios. Me suena eso, ¿no? ¿Vos sabés que hubo un predicador que lo dijo? Un apóstata de esto. No sé si vos te acordás, ¿no? Pero lo dijo. Habló de Jehová Junior. Que si Dios, la tortuga tiene tortuguitas, si el león tiene leoncitos, Dios tiene hijos, tiene que ser, Jehová tiene hijos, tiene que ser Jehová Junior. O sea que nosotros somos dioses. La cata saca esa doctrina. ¿Te parecía loco recién? Bueno, hay un predicador loco, Cash Luna, que lo predicó así. Algún día te voy a buscar el video y te lo voy a mostrar. Pasa, no quiero ver mucho de esas cosas. Me hacen mal a la mente. Me pone... ¡Oh! Dios. Así que la primera doctrina que tienen ellos es que vos sos Dios. Tenés muchos hijos, agarrás las mujeres que quieras y vas a gobernar muchos planetas. Por eso será que es tan famosa esta secta, ¿no? Y se llena de tantos hombres, sobre todo. Jesús es solo uno de los billones de hijos sexualmente engendrados por Dios en el cielo. Y el único sexualmente engendrado por Él en la tierra. Creen que María tuvo relaciones con Dios y de ahí nació Jesús. Eso te van a enseñar. Y dicen que son cristianos. Satanás es un espíritu puro, hermano de Jesús. Él hubiera podido ser el Salvador si su plan de salvación hubiera sobrepasado al de Jesús. Dios dijo, bueno, Jehová dijo, necesito hacer un plan de salvación. ¿Hay que proponen?
Apareció Jesús, dijo, bueno, yo voy a la cruz, y el diablo no sé qué habrá propuesto, Satanás, hermano de Jesús. Y no, y bueno, ganó el de Jesús, me pareció más inteligente. Eso es lo que enseñan ellos. Y se hacen pasar por cristianos. Enseñan eso. Aunque no lo crean, no estoy loco, eso es lo que enseñan. Googlealo si no. El pecado de Adán fue una bendición y no una maldición. Ellos enseñan que el pecado de Adán realmente fue una bendición para el ser humano. No una maldición de habernos hecho caer en pecado y tener estos dolores y de sufrimiento y haber lastimado el corazón de Dios. Jesús tuvo mujeres. Otra de las enseñanzas que enseña esta gente. Según ellos, para Jesús poder llegar a ser Dios, tenía que tener muchas mujeres y muchos hijos. Estos fueron María, Marta, que se eran dos viejas, y otras. Él se casó en las bodas de Canaán de Galilea. Mirá, vos, no sabía yo. No sabía que Jesús, que la boda de Canaán era el casamiento de Jesús. ¿Te acordás de las bodas de Canaán? Donde hizo convertir el agua en vino. No sabía, eran las bodas de Jesús. Ah, ¿por qué estos mormones no lo enseñan antes? No sé dónde sacan esas cosas, pero muy buena enseñanza. Las bodas de Canaán era el casamiento de Jesús con alguna de todas estas mujeres. Qué bárbaro. Y se dicen cristianos esta gente. Los negros son malditos. Siempre ha sido los mormones una secta totalmente racista. Odiaban a los negros. Los descartaban totalmente. Hasta que se empezaron a convertir los negros. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, los aceptamos. Los aceptaron así como diciendo, bueno, Dios perdona todas las cosas. Pero en el élite más grande, no. Los negros siguen siendo malditos. Nunca vas a encontrar un negro ser presidente de los mormones. Aunque no lo creas, está todo ahí. La revelación divina incompleta. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Ellos creen que todavía no está toda la revelación completa, sino que paulatinamente Dios seguirá revelando todas las cosas. Y se dicen cristianos. Acá tengo todo lo que dice la Biblia sobre todos esos pasajes. La Biblia dice que Jesús no es solo otro, o no uno más de los hijos de Dios, como supone el mormonismo. Colosense, traje la Biblia. ¿Me pasa la Biblia mía, por favor? Sí. Colosense 1, 13 al 18 y Gálatas 4, 4 y 5. Estos versículos seguramente hablan sobre este punto. La Biblia dice que nosotros no habíamos nacido como hijos de Dios en el cielo, o sea que somos hijos de los dioses y del Dios del cielo, que al nacer deseo ser dioses después. Nosotros no nacimos en el cielo como hijos de Dios. Acá en la tierra tampoco nacimos como hijos de Dios. Colosenses. Nosotros nacimos como criatura de Dios. Colosenses del 1, del 3 al 18. A ver, del 3 al 18. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya sabéis, habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fue hecho apto por medio del Padre. No es solamente un hijo más. ¿Hay más, un poquito más? Sí. Dame uno más. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Después dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es de la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí tenés, solamente la última parte, más que nada, marca bien claro que Jesús no es cualquier cosa. Jesús no es uno más. Él es el Hijo de Dios, el único y verdadero Señor de todo el universo, ¿sí? Eso fue los mormones. Así rapidito, no quiero perder mucho tiempo con esto, porque si querés en otro momento vamos a dar un estudio más puntual sobre las sectas, conociendo un poquito más sobre esto. Pero yo creo que con esto, cuando venga un mormón a golpear tu puerta, cuando se pase la pandemia y puedan salir, están desesperados para salir, vas a tener algo para decirle. Cuando te digan que son cristianos, decirles, discúlpame, ¿vos pensás que Jesús y Satanás son hermanos? De ahí lo dejás callado. Pues saben que dice que sí, y están en el horno. Y también de que sí. Y ahí lo agarrás justo y le decís, bueno, disculpame, entonces no sos cristiano. Porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Jesús con Satanás? Nada que ver. Ahí están totalmente mezclados y transgiversando todas las cosas. Testigos de Jehová. Charles Russell fue el que empezó los Testigos de Jehová en el año 1852. Estos son peores. Yo por ahí tengo el librito de los Testigos de Jehová y realmente para poderte hablar de ellos te podría hablar mucho. Lo que tienen los Testigos de Jehová siempre es que te la pasan golpeando la puertita temprano en la mañana, ¿te acordás? Todas las mañanas siempre veía dos o tres, un grupo grande, después se dividían, iban dos puerta por puerta golpeando, presentándose y queriendo evangelizar. ¿Por qué hacían eso? Digo hacían, pues ya no lo pueden hacer por la pandemia y el aislamiento obligatorio que estamos hoy en día. Cuando pase todo esto seguramente van a seguir desesperados, van a salir a la calle. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ganarse un lugar en los 144.000 únicos salvos que va a haber de toda el apocalipsis. Esa es la creencia que tienen ellos. Solamente hay lugar para 144.000 escogidos. Así que tienen que ganarse un lugar entre millones que son hoy en día para poder predicar, para poder ser salvo de toda la ira que se viene. Esa es parte de la doctrina que tienen los Testigos de Jehová. Tengo muchas cosas para leerte sobre ello. La Biblia que usan ellos no es exactamente igual que la nuestra. Es la Biblia del Nuevo Mundo, se llama. Es una Biblia traducida por un espiritista, que por acá tenía el nombre y se me perdió, pero que han tratado, bajo todo punto de vista, sacar la deidad de Cristo. Cristo no es Dios. Entonces cada pasaje donde demostraba que Cristo era Dios es cambiado por dos o tres palabritas que da a entender que es una criatura creada. Por allá tengo la Biblia de los Testigos de Jehová, que en otro momento vamos a leer más sobre este tema de las sectas. Pero quiero hablar un poquito sobre las principales doctrinas de estas sectas. ¿Sí? No quiero pasar mucho tiempo y se me está yendo mucho tiempo con esto. Principal doctrina de los Testigos de Jehová. Se proclaman a sí mismos el profeta de Dios en la tierra. O sea que ellos son los profetas de Dios acá en la tierra. El Espíritu Santo, bien, gracias. Es más, para ellos el Espíritu Santo no existe, ahora te lo voy a leer. Es una fuerza de Dios nada más. Afirman ser el único canal de la verdad de Dios. Ellos son la Biblia. Son Biblias caminantes así. Porque si son la verdad, y tu palabra es la verdad, nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, significa que ellos son Biblias caminantes. Jamás han leído una Biblia como la gente ellos. Los sacás de 3 o 4 versículos que se saben de memoria y están totalmente perdidos. Pablo era muy claro cuando decía, con este tipo de gente ni siquiera los saludes. No lo invites a pasar a tu casa, porque te van a volver loco. Y si no conoces bien la palabra de Dios, te pueden enloquecer. Deja que el Espíritu Santo los toque y pueda ser Él el que indique a la gente indicada para poder predicarles de Dios. No te quieras hacer el sabio delante de uno de ellos, porque te van a dar vuelta como una media. Conocen 3 o 4 versículos de memoria y te van a volver loco con esos versículos nada más. Así que si ellos son la única verdad, la Biblia la descartamos. Nosotros creemos y estamos totalmente convencidos de que la palabra de Dios es la única verdad absoluta acá en la tierra. De
Fe y práctica. La Biblia lo que dice, lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios siempre. El Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios. Eso es lo que dicen ellos. Es una fuerza de Dios. Sería como la luz del foquito. Para eso es el Espíritu Santo. Es una fuerza. Cuando nosotros sabemos muy bien que el Espíritu Santo es una persona. Tiene personalidad propia. ¿Sí? Wow, ahora vamos a hablar sobre esos temas. Conozco esa secta, Salomé. Ahora lo vamos a leer. Dice, podríamos hablar de Dios Madre. Hay grupo de personas, habla sobre eso en Lanús. Pasa a saber de por qué sacan de contexto la palabra de Dios. Porque es algo satánico. Pues sabes que, Salomé, Satanás es el principal iniciador de ese tipo de doctrina, de sacar de contexto los versículos bíblicos. Lo hizo con Jesús. Cuando lo tentó en el desierto, sacó de concepto un par de versículos tratando de hacerlo caer a Jesús. Y Jesús, que conoce, y él fue el autor de la palabra de Dios, lo dio vuelta como una media. El problema es que la gente, como no conoce la palabra de Dios, lo decimos otra vez, no se puede defender contra este tipo de doctrina. Ahora vamos a ver, después te voy a buscar información sobre esta nueva idea de que Dios es una Dios mujer, una diosa, no sé cómo se dice, una Dios madre, no sé, será la Pachamama, no tengo idea. Ahora después vamos a buscar más información y vamos a hablar sobre este tema muy interesante, Salomé. Qué rico mate, me está limpiando la garganta un montón. Compartan el video, que es un tema muy interesante de las sectas, y ya después vamos a arrancar con otras cosas más. El Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios. Solo los miembros de su organización serán salvos. Esto es una tendencia de todas las sectas. Todas las sectas te van a decir que solamente si perteneces a ese lugar vas a alcanzar la salvación. Jesús, bien, gracias. Que no pase eso en nuestras iglesias. Lamentablemente hay iglesias cristianas, evangélicas, que dicen que si te vas de la iglesia no vas a ser salvo. Que dice que si te cambias de iglesia vas a perder la salvación. Eso es sectario, eso es secta. La salvación se basa en creer en el sacrificio de Jesucristo, en aceptarlo como Señor y Salvador, en que el Espíritu Santo empiece a renovar tu corazón. Haya frutos de arrepentimiento. Paz, gozo, bondad, benignidad. Gálatas 5. Eso se basa en la salvación. En que haya fruto de arrepentimiento. El Espíritu Santo empieza a crecer en vos. Esos son los frutos del arrepentimiento. No por asistir a un solo lugar o por quedarte clavado en una secta como esta que dice que solamente en ello está la salvación. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. De no caer en lo mismo. Que yo conozco muchas iglesias que han caído en lo mismo y los miembros se van de ahí lastimados, maldecidos, insultados. Todos los demás miembros de la congregación no los quiere saludar, no los quiere ni ver. Solamente porque pensamos que tenemos la exclusividad de la salvación. Jesús, sus discípulos vieron y dijeron, allá los discípulos de Juan estaban predicando y como no están con nosotros, le dijimos que no lo hagan. Y Jesús le dijo, no. Nadie que hable bien de mí puede ir en contra de mí. Ahí ataca directamente al sectarismo. No es una iglesia, nosotros somos una iglesia universal. Ahora tampoco estoy diciendo con esto que te vayas de tu iglesia, no. Vos te tenés que quedar en tu iglesia, tenés que ver qué es lo que pasa en tu iglesia y por qué te querés ir de tu iglesia. Son dos cosas bastante bravas. Si no hay apostasía en tu iglesia, ya irte de tu iglesia está mostrando que hay algo mal en vos, no en la iglesia. Ahora, si la iglesia se desvía de la doctrina y de repente el pastor se empieza a llamar apóstol o trae a predicar apóstoles, ya hay que tenemos que tener cuidado. Porque el que se junta con lobos, tarde o temprano termina aullando. Ojo con eso. Es bueno empezar a frenar un poco las cosas y dejar bien en clara todo este tema del apostolado y los sueños que están dentro del corazón del hombre. Porque esas cosas son las que le empiezan a demostrar. Y tarde o temprano va a saltar y va a saber. Se va a terminar siendo llamar apóstol cuando reciba otra unción apostólica. Como si hubiera dos unciones. Hay unción de siervo y hay unción de apostólico. No. Esta es la única unción que es la unción del Espíritu Santo. ¡Ay, Dios! Jesús era un ángel que se hizo hombre.
Esa es otra de la doctrina que tienen los testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, Jesús es Miguel Arcángel. Miguel Arcángel se hizo hombre y se convirtió en Jesús de repente y bueno, no es divino, no es Dios, es un ángel que solamente se hizo hombre. Jesús fue solo un hombre perfecto, no Dios en carne. Por eso, en la palabra de Dios, cuando habla sobre el verbo hecho carne, ellos cambian los versículos. Vamos a buscarlo acá, a ver. A ver, cielo, si estás por ahí, por favor. Sí. Fíjate ahí que está mi Biblia de los testigos de Jehová, la chiquita, la negra. Esa, buscame Juan, el Evangelio de Juan. Mirá lo que dice. Yo, gracias a Dios, tengo ¿Cuántos? mi primera colección, 1. Tengo mi primera colección ahí de Biblias, y entre ellas tengo la de los católicos, la Biblia católica, y tengo una Biblia de los testigos de Jehová. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1, versión testigo de Jehová, dice así, escuchá. En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio, con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. ¿Escuchaste? ¿Otra? En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios. Estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. Y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio, con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. Después dice, lo que ha venido a existir por medio de Él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugado. Ahí tenemos entonces. Y la palabra era Dios, era como un Dios. Claro. No, el verbo, no la palabra. El verbo era Dios. El verbo es Dios. El verbo es Jesucristo. Y así tengo muchísimas herejías más. Préstamela si la mostramos acá. Es así chiquita, mirá. Está al revés, lamentablemente. Pero dice traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Un tesorito que tengo por acá para leerlo. Muchas gracias. Te podemos seguir leyéndola. Por ahí vemos entonces cómo se esfuerzan para sacarle la deidad a Cristo. Y Cristo no es Dios. Es solamente estaba con Dios y fue un ser creado por Dios. Jesús fue solo un hombre perfecto, no Dios en la carne. Jesús no resucitó de entre los muertos en su cuerpo físico. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Jesús fue resucitado no como una criatura humana, sino como un espíritu. O sea que el cuerpo de Jesús está por ahí tirado todavía, piensan ellos. Jesús no murió en la cruz. Escuchá esta nueva... Andá enterándote, capaz que estés fuera de moda vos también. Dios mío, estos testigos de Jehová tienen cada novedad. Escuchá. Jesús no murió en la cruz, sino en un madero de tormento o estaca. Murió en una estaca, no en una cruz. Por Dios, ustedes están totalmente fuera de onda. Jesús retornó visiblemente a la tierra en 1914. Jesús retornó invisible a la tierra en 1914. ¿Y cómo saben? Si estaba invisible. Y ahí salió la película El hombre invisible, capaz, no sé. Pero eso es lo que creen ellos. No hay una Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad. Solamente existe Jehová y todo lo demás son todos seres creados. Jesús es un ser creado, un ángel. El Espíritu Santo es una fuerza impersonal, no tiene personalidad. Ya solamente con eso está mostrando lo satánico que es esta secta. Si vos tenés algún amigo, algún pariente, compartí este video. Se empieza a darse cuenta de todo esto porque tiene que huir urgentemente de estos lugares. El Espíritu Santo es una fuerza, no una persona viva. Las buenas obras son necesarias para la salvación. El alma deja de existir con la muerte. Eso es lo que piensan ellos. No hay infierno. Esto es muy parecido a lo que piensan los católicos. Los católicos en sí piensan que el alma deja de existir una vez que está todo bien, ya pagaron todo sus deudas, el alma deja de existir. Es una referencia que tienen de ellos. Ellos piensan lo mismo. El alma deja de existir solamente. O sea que un silencio eterno.
Es una locura. No existe el infierno. Si no hay infierno, no hay cielo. Es fácil. Ellos piensan que el cielo es acá en la tierra. Pero si no hay infierno, quiere decir que no hay castigo. Si no hay castigo, quiere decir que podemos hacer lo que se nos dé la gana acá en la tierra. Si igual no hay castigo. No hay justicia. Si no hay castigo, no hay justicia. O sea que Dios no es un Dios justo, justiciero, vengador. Pues según ellos no hay infierno. Si no hay infierno, menos va a haber lago de fuego. Va a tinchar. No hay nada. Terrible. Si el alma deja de existir con la muerte, no hay un tormento eterno. O sea que el ser humano no es un ser eterno. Acá tenemos otro problema serio. Por los atributos de Dios no están en nosotros entonces. Hemos perdido el atributo de la eternidad. El ser humano va al ataúd y ahí se queda. Una locura. Solamente 144.000 ungidos de entre los testigos de Jehová irán al cielo. Solamente ellos. No creen en el infierno, pero dice que irán al cielo, que tampoco creen en el cielo. Sino que todo va a ser acá en la tierra. Una locura. La transfusión de sangre es pecado. Eso sí, muy visto y lo hemos visto mucho en las películas y muchos noticieros y todo eso. Ellos jamás aceptarán que sus hijos, un pariente, un ser querido, reciba sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida, dice el Señor. Pero está hablando de otra cosa. ¿Cómo sacan de contexto los textos y se convierten en estas porquerías que ha matado a tantas personas? ¿Cómo? Que en la sangre está en la vida. Y sí, si no tenés sangre no estás vivo. Es así de fácil. Por eso Dios prohíbe comer con su sangre. O sea, animales vivos. ¿Qué pensaste vos? ¿Morcilla? No es tan complicada la Biblia. Bueno, ya estoy terminando. ¿Dónde voy acá? La cruz es un símbolo pagano que no debe ser utilizado. Eso piensan ellos. La salvación es por fe y por obras, juntamente. Tenés que tener fe y tenés que tener obras juntas. Esto es muy católico también. Si no tenés obra, no tenés fe. No tenés fe, no tenés obra. Eso es más nuestro. Pero ellos dicen que si no hay una obra, o sea que si vos aceptás y te morís al toque, vas al infierno igual, porque no tuviste tiempo a hacer una obra. O sea que el que estaba colgado junto a Jesús se fue al infierno, no tuvo tiempo a hacer una obra. Se murió ahí nomás. Eso es lo que están diciendo ellos, ¿no? Por último, se rehúsan a votar, saludar a la bandera, cantar el himno nacional, celebrar la Navidad y los cumpleaños. No se les permite servir en las Fuerzas Armadas. Se rehúsan a todo. Lamentablemente hay muchos cristianos que más o menos les pasa lo mismo. Y no quieren celebrar Navidad. Yo no digo que nos postremos delante de un árbol de Navidad. Yo no digo que nos vistamos de rojo, una barba blanca, un gorrito, y digamos jo, jo, jo por ahí. Lo que yo digo son oportunidades bárbaras para poder predicar al Señor en una reunión familiar. Tenemos que aprender eso. Uno de los peores, de entre todo lo que escuchamos recién, uno de los peores, pero peores inmundicia a los testigos de Jehová, sin lugar a duda, es el hecho de decir que el Espíritu Santo no tiene personalidad. Es una fuerza, una energía impersonal. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. En Hechos 8:29 dice que el Espíritu Santo habla. Para aquellos que anotan. Busquen por ahí. Hechos, capítulo 8, versículo 29. Dice que el Espíritu Santo habla. Si habla, quiere decir que tiene personalidad. No es un muñeco. No es Chasma y Cherolita. Si habla, es porque tiene personalidad. Saludo para toda la gente que está ahí conectada. Teresa, un saludo enorme para vos, para Cintia, para todos los que están ahí. Compartan el video, por favor. Compartan, que está muy bueno el tema de hoy sobre todas estas cosas. El Espíritu Santo habla. 8:29 de Hechos. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Ahí está. El Espíritu habla, porque dice júntate, habló con Felipe. Y el Espíritu Santo habla con cada uno de nosotros también, a nuestro corazón. De forma audible a algunos les habla. Ese es el Espíritu Santo. El que te va llevando por el buen camino, el que habla con nosotros. Sé que con ellos no habla, y seguramente que no, porque Dios no escucha ni habla con pecadores. Eso dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con ese viejo refrán que hay, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No es bíblico. En la palabra de Dios no está. Dios aborrece al pecador.
ni lo escucha siquiera. Mira al altivo, lo mira de lejos, dice. No es cierto. Tengamos cuidado con lo que decimos porque a veces nos copiamos uno del otro. Intercede por nosotros. Romanos 8:26. El Espíritu Santo intercede, o sea que también habla con Dios. Porque si intercede por nosotros, significa eso. Romanos 8:26 y 27 solamente, por favor. 8, ¿no? Sí, 8, 26, 27, intercede el Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí tenés, el Espíritu Santo intercede por nosotros. No es una fuerza impersonal que no hace nada. No es la lucecita que alumbra y nada más, o da calorcito. El Espíritu Santo intercede. Efesios 6:3 creo que dice, se entristece. En Efesios 4:3 creo que dice. El Espíritu Santo se entristece. Cuando dice no entristezcáis al Espíritu Santo. Efesios 4:3, ¿puede ser? 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Habla sobre que se entristece el Espíritu Santo, pero no lo tengo. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo se entristece con ese versículo que no lo tengo bien claro por acá. Da órdenes. Hechos 16 dice que el Espíritu Santo da órdenes, ¿te acordás? Sepárame a Pablo y a Silas, que le tengo encargado una misión y los mandó a predicar. Da órdenes. Tiene voluntad propia. 1 Corintios 12:11. Ese sí, buscámelo. Tiene voluntad propia. O sea que él mismo decide, más allá de estar en perfecta comunión con el Padre y con el Hijo. Él puede decidir. Tiene voluntad propia. 1 Corintios 12:11. Para todo lo que tenga una Biblia por ahí. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu reparte como Él quiere. O sea, tiene una voluntad propia. Ama. El Espíritu Santo ama. Romanos 15:30. O sea que intercede por nosotros. Da órdenes. Tiene voluntad propia. Da como Él quiere. El Espíritu Santo también ama. Romanos 15:30, ¿no? Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ama, por el amor del Espíritu. El Espíritu Santo también nos ama. Tiene vida, Apocalipsis 22:17. Esta gente está diciendo cualquier pavada. O sea que el Espíritu Santo solamente es una fuerza impersonal. Ahí te das cuenta que no puede ser bajo ningún punto de vista una religión cristiana. No puede ser una de las grandes apostasías, porque jamás conocieron la verdad. Apocalipsis 22:17. 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu dice ven. Ven. Y la esposa, o sea nosotros, la iglesia, dice ven. Ven. O sea que él tiene vida, quiere estar con Dios. Y el Espíritu Santo puede ser resistido. Uno de los últimos ya que tengo por acá. Puede ser resistido. No resistáis al Espíritu Santo con el que fuiste sellado por la promesa. Tenemos muchísimos versículos para demostrar la pavada que están hablando esta gente sobre todo eso. El infierno existe el infierno y existe algo peor, que el infierno será arrojado al lago de fuego. Así que los testigos de Jehová no tienen la menor idea de lo que están hablando. Puedo recitar el Espíritu Santo Hechos 7, 51 y el último toque puede ser resistido. Ahí quiero que veas ese. 7:51, por favor. 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí lo tenés, se resiste también. El Espíritu Santo puede ser resistido por nosotros. Terrible, tiene vida, tiene personalidad, es una persona. Podemos hablar con Él, Él nos contesta, Él nos habla, nos ama, nos oye, intercede por nosotros. Es una compañía constante, un consolador que tenemos en este andar de nuestra vida. Así que hasta acá llegamos con los testigos de Jehová. Tenemos para darle con todo esto. Acá tenés todos estos versículos cuando te vengan a golpear la puerta. Empiezas a decir, así que el Espíritu Santo, y le das todos los versículos. Y vas a ver cómo no te van a querer escuchar, se van a salir corriendo porque van a decir, no. Vos le tenés que hablar a la que no habla. Ellos se mueven de a dos. Uno es el maestro, es el que habla. Siempre la mayor, siempre. Suele ser el mayor, ¿no? Después el otro que va al lado, que solamente lo vas a ver reír, con esa sonrisita media falsa. Ese es el discípulo. El que trata solamente de ahí para aprender. No puede ni hablar ni opinar.
Ese va a estar siempre callado, atrás, 2 pasos atrás, a la derecha. Lo más corrido posible. Solamente haciendo acto de presencia y aprendiendo. A ese le tenés que hablar. A ese todavía está a tiempo de salvarse. El maestro es difícil. Si el Espíritu Santo no toca, no actúa. Claro, si podés poner una palabra de Dios en su corazón, del discípulo, esa va a germinar, va a ser semilla, y él sí va a poder salir corriendo a buscar una Biblia y leerlo. El maestro no puede hacer eso. Lo tiene totalmente prohibido. Los adventistas. Acá tenemos un tema. Los adventistas, en cierta forma, siempre hemos pensado, o se ha pensado en la iglesia evangélica, que pertenecen a los evangélicos. No. Quizá vos que me estás escuchando estás yendo a una iglesia evangélica. Yo lo sabía. Yo pensé que eran... Los adventistas se basan más que nada en las canciones. Hay canciones, himnos, que son, la mayoría de los himnos son adventistas. Realmente son cantados por ellos en sus coros vocales. Dedican mucho tiempo a las canciones y a los himnos. Así que vas a escuchar coros espectaculares adventistas. Muy buenos. Pero no son cristianos. Ahora lo vamos a leer. Vamos a ver en qué se basa su fe. Y quizás vos seas adventista y todavía no sabes estas cosas. Porque como en todo, vos cuando entrás, es todo muy lindo. Es como un nene cuando empieza a caminar. Cuando el nene empieza a caminar, estamos todos detrás del nene que no se golpee ni se parta la cabeza contra el piso. Entonces cuando empieza a temblar para allá, el nene, que se va a caer, que sale. Mamá sale corriendo, enloquecida, y lo agarra el nene y el nene no se cae. Papá sale corriendo, el nene no se cae. El tío, todos salimos corriendo, el nene no se parte la cabeza en el piso, a no ser que te distraiga, ¿no? Me ha pasado. Cuando empezás a caminar ya no viene a socorrerte de esa manera. Ya te empezás a saber lo que es caminar. Y ahí es donde te empiezan a enseñar todas estas cosas más pesadas. Ya cuando estás más metido, cuando estás más enterrado, cuando te tienes más confundido. Yo conozco cristianas que sus maridos son adventistas. Y piensan que están en la verdad y piensan que son nuestros hermanitos. Primo lejano, ni hermanito siquiera. Porque para ser hermano, tiene que tener nuestra dogma de fe. Nuestra dogma de fe es simple y sencilla. Solamente hay salvación en la sangre de Jesucristo. Y no hay necesidad de nada más que aceptar ese sacrificio hecho en la cruz. Todo lo demás es consecuencia de haber aceptado eso. Los adventistas no piensan eso. Los adventistas piensan que aparte de aceptar la salvación de Jesús, tenés que guardar el sábado. Si vos no guardás el sábado, sos un satánico perteneciente o hija de ramera de la Iglesia Católica. Porque no guardas el sábado. Como los domingueros son los católicos, vos por no guardarse el sábado, sos peor que un católico. Eso es lo que piensan ellos. O sea que la salvación la basan en el día sábado, más que en el sacrificio de Jesús. Una locura. Nosotros no guardamos el sábado porque nosotros tenemos al sábado en nosotros. ¿Sí? El sábado hecho persona lo tenemos nosotros. Jesús es nuestro sábado, nuestro sabbat, nuestro descanso. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados. Él es nuestro descanso, Él es nuestro sabbat. Nosotros tenemos a la persona del sábado. Por eso nosotros no guardamos el sábado. Nosotros festejamos el domingo, el día de resurrección. Por eso nuestros cultos, la mayoría son los domingos, ¿no? Porque celebramos el domingo, el día de celebración. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia que hay con los adventistas. Conocido también como los sabatistas, no es una denominación cristiana evangélica como se piensa. ¿Sabes quién es adventista? Pablo Olivares, un gran cantante, me encantan sus canciones. Yo no sabía que era adventista. Es de tomar en cuenta que los adventistas tienen 4 puntos doctrinales que los separan mucho del cristianismo evangélico. 4. Escuchá lo que piensan ellos y te vas a dar cuenta y decime vos si son cristianos o no. Quizás hasta el día de hoy pensabas que era lo mismo. 1. El sueño después de la muerte. Entre la muerte y la resurrección, los muertos duermen, según la doctrina de ellos. O sea que mientras que vos te morís, ahora vas a estar durmiendo
hasta que suene la trompeta y va a venir la resurrección. Cuando hemos estudiado claramente que es todo al revés. La resurrección ya fue hecha, estamos esperando que venga Cristo, así podemos venir a buscar nuestros cuerpos, lo que se haya muerto. Si querés entender esto, mira los videos que están abajo. Ya lo hemos explicado hasta el hartazgo. Pero después de la muerte viene el juicio, dice Salomón. También lo dice Romanos, creo. Después de la muerte viene el juicio. No viene un tiempo de descanso en la tumba. No es que vas a estar en la tumba descansando ahí, no. Después de la muerte viene el juicio. No hay tiempo de descanso. Salmos 73, 24 nos dice claramente y nos aplica este punto. Acá tenemos un gran problema con los adventistas. El sueño eterno, no hay sueño. No hay tiempo de descanso. No es que en paz descanse. Te moriste, pasa el juicio. Salmo 73, 24. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahí lo tenemos, ¿eh? Nada deseamos en la tierra, vamos al cielo o vamos al infierno. Depende de qué hicimos con Jesús. Si vos vas a ir al infierno, no te vas a quedar parado ahí. Durmiendo en la tumba, esperando a que llegue la resurrección. Morís directamente o al cielo o al infierno. Cuando llega el fin de los tiempos, lo hemos visto muchas veces, vamos al tribunal de Cristo o al gran trono blanco. En el gran trono blanco van todos los condenados, los que salen del infierno, van al trono blanco y de ahí se van al lago de fuego. Dos lugares distintos. No tiene nada que ver el gran trono blanco con el tribunal de Cristo, no tiene nada que ver el infierno con el lago de fuego. Ese es un gran error que cometen los adventistas acá. Aniquilamiento de los impíos. Eso es lo segundo que creen los adventistas. Los pecadores y el pecado serán destruidos para no existir más. O sea que los pecadores dejan de existir, no hay un lago de fuego esperándolo. Directamente dejan de existir. Ese es un error grave. No dejamos de existir después de esto. Tenemos una bendición eterna de vivir en el cielo con nuestro Señor, o tenemos un castigo eterno. Mientras Dios exista, va a existir, primero que nada, en el infierno, una vez que pase el tiempo y llegue el momento, en el lago de fuego. El castigo eterno va a existir. Mientras Dios sea Dios, el castigo eterno, el lago de fuego, existirá. Un castigo donde dirán todos los pecadores que no hayan aceptado al Señor. Acá estamos en discordancia. Qué fácil sería que dejemos de existir directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Y vivamos, hagamos lo que queramos, pequemos como queremos. Igual después no hay castigo. Como con los testigos de Jehová, ¿no? Como con los mormones. Eso marcaría de que que Dios no es un Dios justo. No hay justicia acá. Por el que la hizo no la pagó. Los ricos, que se hicieron ricos y millonarios a precio de oprimir al pueblo, de matarlo de hambre, de enfermedades, de corrupción, se murieron y no existieron más. Bueno, ¿y el castigo? Dios sería un Dios injusto. Y Dios no es un Dios injusto. Para eso, me gustaría que veamos los atributos de Dios, pero eso lo vamos a tener que ver en la próxima clase, pues ya estamos al mango acá con el tiempo. Tengo un estudio, los atributos de Dios, que acá, donde nos habla un poquito sobre esas cosas, para poder comprender bien la justicia de Dios. Pues si el infierno no existiera y si no habría castigo para los malos, Dios sería un Dios totalmente injusto. Porque a vos, con un ladrón, un criminal, te asesinó un ser querido quizás en algún lugar, en algún robo, un secuestro, te violó, te deshonró, y se salió libre y no fue preso, no cayó bajo la justicia humana, terrenal, y él se muere y deja de existir, no sería justo. Y nuestro Dios no es así, nuestro Dios es un Dios justo. Pero para eso tenemos que aprender sobre los atributos de Dios, que lo vamos a ver seguramente la clase que viene, el viernes que viene a las 19 horas. Acuérdate, el nuevo horario, 19 horas, me gusta más este horario, aunque estoy un poco dormido. Bueno, tengo que despertarme. Primero, el sueño después de la muerte. Segundo, aniquilamiento de los impíos.
Tercero, la expiación. Escucha esto. A ver si después de esto seguís pensando que los adventistas son hermanos nuestros. Escucha esto. Es hecha por Satanás y Jesús. Pero para esto tenemos dos buenas preguntas. ¿Es Satanás co-salvador? ¿Será realmente aniquilado? Según ellos, en Levíticos 16, capítulo 16, versículos 5 al 10 y 20 y 22, entreven que el macho cabrío sacrificado representa a Cristo y el emisario representa a Satanás, que lleva el pecado de los redimidos al infierno, donde será aniquilado. Levítico 15, del 5 al 10. Dice. Esto es un dato histórico que tiene mucho que ver con dos machos cabríos. Escucha lo que dice. Del 5 al 10. Del 5 al 10. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos. Perdón, Levítico 16. 16. 16, sí. Del 5 al 10. No. Perdón. Dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes, Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Muy bien. Una tradición que tenía el pueblo de Israel, mandado por Dios, era agarrar 2 machos cabríos. 2 machos cabríos. Uno lo mataban directamente por el sacrificio. Tiraban suerte. Azazel es echar suerte. Tiraban suerte y sobre el cual caía la suerte, ese era muerto. Después al otro era soltado. Iba hacia el desierto y moría ahí en el desierto. Sobre ese que iba soltado era donde iba todos los pecados del pueblo. Entonces ellos dicen que, bueno, el que fue soltado es Satanás, que va llevando todos los pecados del pueblo directamente al infierno, para ser después terminado, y el que fue muerto fue Jesús. Esa loca idea que tienen ellos es la doctrina principal de la expiación. O sea que Satanás es coheredero de nuestra salvación. Le tendríamos que dar las gracias a Satanás y adorarlo también a él. Yo no lo voy a hacer. Entonces entendemos que eso de los 2 machos cabríos, uno es Jesús, el que representa a Jesús, y el otro es el humano, el hombre, que sigue su camino acá en la tierra, aceptando el sacrificio de Cristo. No sé dónde sacaron todo eso de Satanás y todo lo demás. Una locura. Pero bueno. Y la otra es el sábado, que eso se lo vamos a explicar después, dice acá. Así que ahí tenemos los 4. El sueño después de la muerte, el aniquilamiento de los impíos y la expiación coheredero con Satanás. Jesús y Satanás entre los dos. Le tenemos que agradecer a los dos por nuestra vida eterna. Y pensábamos que eran parte nuestra. La palabra adventista significa advenimiento o llegada. Artículo histórico: los adventistas nacieron con Elena de White en el año 1827. Bueno, en 1827 nació ella. Hasta el año 1914. Ahí en el medio nació los adventistas. No te quiero leer todo esto, muy largo. ¿Quién fue Elena de White? Fue una profeta que predijo el advenimiento de Jesús, que Jesús iba a venir a la tierra. En el año 1847 no vino. Bueno, pues dijo que leyó mal. 1850 tampoco vino. 52, 54, 66, 67, 68, 72. Y así fue tirando fecha una tras la otra, y Jesús jamás hasta ese momento vino. Murió sin verlo a Jesús. Ella dijo, Elena de White, dijo
que la sangre de Cristo no borra nuestros pecados. En 1889 Elena dijo que no era tiempo para comprar y tener propiedades porque Cristo ya vendría. Eso hay que tener mucho cuidado. Cuando aparece algún loco por ahí diciendo Cristo viene, no compren nada, no hagan más nada, no estudien, no junten plata, no paguen sus créditos, andá a Garbarín y sacate algo en 12 cuotas. Si bueno, ya viene Cristo y nos vamos y no pagas más. Tengamos cuidado con este tipo de gente, que realmente nos lleva a que nosotros nos frenemos porque Cristo viene. No. Y esto nos tiene que encontrar trabajando con mucho más ímpetu y más adelante que nunca. ¿Sí? Ella no era así. En el año 1844 dijo a los adventistas que no tuvieran niños y que el esposo no viviera con su esposa porque Cristo vendría pronto. Eso era nuestra amiga Elena de White, la creadora de los adventistas. Principales doctrinas. Inmoralidad condicionada. Mosquito. Según ellos, el hombre es un alma viviente. No que el hombre tiene alma, entonces al morir la persona desaparece y Dios en su resurrección la volverá a recrear. Ellos confunden la destrucción con la aniquilación, pues el justo volverá, pero los pecadores y Satanás desaparecerán. O sea que desaparecen directamente. Una doctrina totalmente satánica, diciéndote pecá, haz lo que vos quieras, igual después vas a desaparecer. No vas a tener castigo. No es verdad. El antiguo pacto. Para ellos, el antiguo pacto de Moisés todavía está en vigencia, pero ellos no guardan la Pascua, que es igual de importante como el sábado. Para su conveniencia, dividen la ley en lo moral y en lo ceremonial. Lo llaman a los 10 mandamientos la ley moral y a la remanente ley ceremonial. Enseña que la ley ceremonial fue abolida por Cristo, pero la ley moral permanece. Pero esto, supuestamente división, no se encuentra en la Biblia. Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y nosotros cuando estamos en Cristo, estamos cumpliendo toda la ley en Él. Porque nosotros estamos escondidos en Cristo para Dios. ¿Sí? O sea que es una pavada lo que dice Elena de White. La teoría del santuario. Esa teoría dice que Jesús entró el 22 de octubre de 1844 en el santuario del cielo para purificarlo. Lo que todavía hace, después vendrá a la tierra. O sea que Jesús está limpiando el santuario desde 1844 hasta ahora. Está muy ocupado, o sea que es muy grande el santuario. No puede terminar. Una vez que termine, va a venir acá a la tierra. Acá vemos un error terrible, ¿no? Jesús entró al cielo, no entró al santuario. Está sentado a la diestra del Padre, no está dando vuelta por ahí. Es una locura que dice esta mujer. Sábado o domingo. Ellos afirman que el sábado debe ser guardado por todos los hombres. Vemos en Deuteronomio que Dios ordena la observación del sábado en memoria o recuerdo de la liberación del pueblo de Israel. Esto demuestra que la institución del sábado es exclusivamente israelita. Exactamente. El sábado sería igual que la circuncisión. Si vos querés guardar el sábado, tenés que circuncidar y volverte judío. Porque el día sábado apunta directamente para los israelitas. Porque es ¿cómo se dice? El sello del pacto hecho de Dios con Israel. Que ellos serían su pueblo. No, de las leyes. Que ellos tomarían esas leyes que Dios les dio. Ese es el pacto que está hecho en guardar el día sábado. El tema de la circuncisión es el hecho de haber recibido la promesa de Abraham de conseguir la tierra prometida. O sea que si vos crees que la tierra prometida es tuya, circuncidate, pues es el sello de la promesa que Dios le hizo a Abraham. La circuncisión. O sea que tenés que ser judío para poder agarrar estas dos cosas. Después está el sello del arco iris, que es el sello del pacto que Dios hizo con Noé, que no volvería a destruir la tierra. ¿Entendés? Esa sí es nuestra, es de todos. Cuando miramos el cielo, vemos el arco iris, Dios se acuerda de su pacto, no inunda la tierra. Cuando vemos un judío circuncidado, Dios recuerda su pacto con ese judío de que les iba a dar la tierra de Israel. Cuando vemos a un judío guardar el sábado, vemos que Dios recuerda que ellos tienen que guardar toda la ley de Dios. Es así de fácil. No es que nosotros tenemos que guardar el sábado. Nosotros ya tenemos el sábado, la persona del sábado en nosotros. Ay, Dios.
¿Por qué? Ya con esto quiero cerrar con eso. Y cuarto ya, wow, cómo se fue rápido. Pues yo quería dar todo esto, los atributos de Dios. Se está yendo volando. Saludos para todos los que están ahí con nosotros conectados. Wow, vean la cantidad de gente que tenemos ahí conectada con nosotros. Gracias por estar ahí. Si es la primera vez que nos escuchás, por favor, escribinos ahí si es la primera vez que te escucho. Si querés hacer alguna pregunta, lo podés hacer. Te contestaremos en la próxima clase. Si querés mandar un mensaje privado, no hay problema. Pronto voy a subir estos videos a YouTube. Otra vez lo digo gracias a David, que ahí me enseñó más o menos cómo hacerlo. Lo voy a hacer en mi canal de YouTube, pero cuando tenga tiempo. Estoy muy ocupado. Y para todos los que nos están escuchando y viéndonos ahí, compartan este video que seguramente le va a ser de mucha bendición a gente que piensa que es todo lo mismo y no es todo lo mismo. No todos los caminos conducen a Roma. Ya para cerrar este tema, ¿por qué guardamos el sábado? ¿Por qué guardamos el domingo y el segundo sábado según el calendario hebreo? Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Dice Juan 21. El primer día de la semana, para los que no saben, no es el sábado, es el domingo. No es el lunes tampoco. Muchas veces pensamos que es el lunes porque empieza la semana laboral el día lunes. No. El primer día de la semana es el domingo. Y Jesús resucitó un día domingo. Por eso nosotros guardamos, no lo guardamos, lo festejamos otra vez. La promesa de la venida del Espíritu Santo se cumplió el primer día de la semana. Era el día de Pentecostés, que por ley caía siempre en el primer día de la semana. Levíticos 23:16. Acá vemos, cuando hablemos un poco sobre las fiestas de Israel, no es que te voy a judaizar, no es mi intención, es solamente explicarte un poco sobre las fiestas de Israel. Vemos que el día de Pentecostés, 50 días después del día de la Pascua, como cayó el lunes, la resurrección de Cristo, que es el día de la Pascua, vemos que 50 días después también cayó el lunes, que es el día de Pentecostés. En Troas, los cristianos se reunían para el culto el primer día de la semana. Hechos 26 y 7. Tenemos que entender esto. Pablo, que iba predicando por todas las sinagogas se reunían los días sábados. O sea que Pablo entraba el viernes de la noche a la sinagoga, o el sábado, y ahí estaban todo el día discutiendo con uno y cada uno de los judíos, demostrando que Jesús era el Mesías esperado de ellos. Cuando terminaba, se daba la media vuelta y se iba, y todo lo que creían en él, lo que él había dicho, aceptaban a Jesús en su corazón, los juntaba al otro día, domingo, a la mañana, los bautizaba y ya eran parte de la iglesia. Ya estaban en todas las reuniones. Por eso mismo las reuniones se hacían los días domingos, porque los días sábados se juntaban en la sinagoga para discutir que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. El primer día de la semana, Cristo se reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos. Los apóstoles y sus discípulos, después de ellos, lo guardaron siempre. Para ellos siempre el domingo fue el día que tenían que reunirse. ¿Por qué no guardamos el sábado? Ya con esto sí termino. ¿Qué hora? El sábado es un convenio de pacto entre Dios e Israel. Ya lo dijimos. El sábado no es una institución perpetua. Es para ellos. El sábado formaba parte de la ley y esta fecha abolida totalmente por Cristo. Esta fue totalmente abolida por Cristo. 4. En ningún pasaje se registra que Jesús enseña que se debe guardar el día sábado. Pablo enseñó todo el consejo de Dios y nunca dijo nada sobre el sábado. Nunca. Y por último, conocemos hombres santos y bendecidos por Dios que guardaban el día domingo. Así que, querido adventista, amigo mío, si me estás escuchando, te están vendiendo cualquier cosa. Es hora de empezar a dejar de lado todos esos rudimientos de la ley. Encima no te dejan tomar café, ninguna cosa así. Cosas muy locas. Mucha ley, poca gracia. Querido adventista, si nos estás escuchando en este momento, si tenés algún pariente adventista, compartí. Así le podemos hablar a ellos directamente y decirle que huyan de esos lugares. No te van a conducir al cielo. ¿Por qué? Porque si vos pones algo para poder ayudar a la salvación hecha por Cristo en la cruz, estás diciendo, indirectamente o directamente, que el sacrificio está incompleto. Si el sacrificio está incompleto, quiere decir que no es suficientemente santo
para perdonar nuestros pecados. Y si no es suficientemente santo, significa que Jesús no es Dios. Es así de fácil. Lo mismo pasa cuando no creemos sus promesas. Cuando vos y yo recibimos una palabra de parte de Dios y no la creemos, estamos diciéndole mentiroso. Y si le estamos diciendo mentiroso, y si Él miente, no es Dios. Y si no es Dios, somos idólatras. Y si somos idólatras, la palabra de Dios dice que ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Quitarle un poquito de poder a Jesús, como lo hacen estas sectas sardas de basura, un poquito de poder a Jesús, lo hace un ídolo. Un poquito. Si querés ayudar a la salvación de Jesús, lo estás haciendo un ídolo. Estás sacando un poquito. No es Dios. Y si no es Dios, no te puede salvar. Y si no te puede salvar, te vas a ir al infierno. Es así de fácil. Por eso nosotros, los hijos de Dios, que conocemos a Dios, sabemos que el sacrificio de Jesús es suficiente, una gota de su sangre, preciosa, santa, del cielo, para poder reinar y vivir en la eternidad con Él. Para ser salvo, para limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra de Dios. Y yo lo creo. No tengo que ayudarlo en nada. Su sangre es suficiente para salvarme. ¿Ahora qué? ¿No hago nada? No. Porque esa salvación me abraza, me impulsa, me lleva a hacer las obras, a hacer el cambio, a cambiar, a santificar, a purificar, a leer su palabra y a todo lo demás. Una gota de su sangre. O sea que es el resultado de la salvación. No es que yo tenga que hacer todo eso para ser salvo, sino el resultado de salvación es todo eso. Eso es algo que la iglesia tiene que entender. Que el resultado de tu salvación son las obras. No las obras es para tu salvación. Porque si todavía estás confundido con eso, no sé hasta dónde sos salvo. Y a esta altura del partido, no saber si vas a ser salvo te tiene que preocupar mucho. Es hora que nos sentemos y aclaremos los puntos y podamos entender si somos salvos o no. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene. Y si Cristo viene, no vaya a hacer cosa que te encuentre a vos dudando. Si sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Porque si dudás, dice que los que dudan son como las olas del mar. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no le agradamos a Dios en la fe, ¿qué tenemos que hacer una eternidad con Él? No vamos a ir directamente al infierno. Así que empecemos a aclarar nuestros pensamientos, tengamos en claro toda la clase del día de hoy sobre sectas y fijémonos si lo estamos viviendo nosotros en nuestra propia secta. Revisemos nuestra doctrina y veamos si toda la doctrina está de acuerdo a la palabra de Dios. Mi nombre es Betts, que Dios te bendiga. Viernes 19 horas, acuérdate que cambiamos de horario, A las 19 horas, mucho más de tiempos peligrosos, estas clases de escatología. Saludos para todos los que están ahí, gracias por compartir este tiempito con nosotros. Nos vemos el viernes, ¿te parece? 19 horas, saludo a sus pastores. Llámenlo, mándenle un mensaje. Si sos nuevo, por favor, déjanos por ahí que queremos saber. O mandame un privado. Y compartí este video que va a ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga, tengas una excelente semana. Si Cristo no viene antes, saludo a mi esposa que hizo unos ricos mates y nos leyó los pasajes. Si Cristo no viene antes, nos vemos el viernes, 19 horas. Chao, gente, bendiciones.